Yo recuerdo una frase que se sitúa en el texto de Calamandrei, de las buenas relaciones entre jueces y abogados. Y en la discusión de la entrada de un nuevo código, alguien responde que los milagros los hacen los santos. Entonces, bien, nosotros logramos un plazo de 48 horas que debe cumplirse tras el arresto. En ese plazo el Ministerio Público decide si presenta para otra medida de coerción o pone en libertad al imputado, en eso no tenemos problemas. Ahora, cuestiones que estuvieron muy de moda en un momento determinado han quedado prácticamente en desuso, como informar a los imputados de cuáles son sus derechos. Pero el sistema no tiene ningún mecanismo de verificación mientras las actas las levanta el mismo policía o los policías. Ahí tenemos problemas serios, hay que buscar alguna manera de poder constatar eso en ese sentido. Nuestro código reconoce el proceso, en su artículo 2, como la medida extrema de la política criminal del Estado. Y al mismo tiempo se plantean las medidas de coerción como medidas excepcionales, todas las medidas de coerción. Y son tan importantes para el proceso, a pesar de la excepcionalidad, que modulan tanto el plazo de duración máxima del proceso, que es de 4 años, uno de los actos iniciales del procedimiento del que se toma en cuenta para la duración máxima del proceso son las solicitudes de medida de coerción establecidas en el 226. 7, entre ellas una, la prisión preventiva. Y el otro plazo que se toma en cuenta es el plazo de duración de investigación que establece 150 del Código Procesal Penal, que es de 3 meses si se ha dictado prisión preventiva en los procesos ordinarios y de 6 meses si se dicta cualquiera otra de las medidas de coerción. ¿Qué sucede? Bueno, es que los datos nos dicen que no son tan excepcionales las medidas de coerción y sobre todo no es tan excepcional la prisión preventiva. El Poder Judicial recientemente hizo un levantamiento y se dio cuenta de que 7 de cada 10 medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público son de prisión preventiva. El cuadro general es el siguiente: el sistema penitenciario dominicano en sus ambos modelos, el tradicional y el nuevo modelo penitenciario que funciona muy bien, tiene un total de 26.000 internos. De esos 26.000 internos, 16.000 son preventivos. Incluso más internos preventivos que los que teníamos en el sistema inquisitivo. Y las razones son las mismas que compartimos en cada uno de nuestros países. Bueno, que existan elementos de prueba suficientes para sostener que el imputado es razonablemente autor o cómplice de la infracción, el peligro de fuga y que la pena imponible sea privativa de libertad. Pero en el caso de nosotros el código es muy enfático cuando dice que deben darse todas las circunstancias. Lo que uno aprecia en las decisiones de los jueces no es que se dan todas las circunstancias y que ni siquiera la primera de ellas es ponderada de forma adecuada. Por eso, lejos de ser un ejercicio o hacerse un ejercicio, como mencionaba mi compañera, de probabilidad en el ámbito de la medida de coerción y se desarrolla una dinámica probatoria adecuada, lo que se hace acá es sencillamente identificar que se dan por lo menos 2 de estos presupuestos: el peligro de fuga, y que está reprimido con pena privativa de libertad del ilícito, y con eso yo creo que casi basta para imponer una medida de coerción cualquiera, sobre todo la prisión preventiva. Nos sucedió algo en el año 2015, es que producto de ese fenómeno, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala muy bien, discurso de mano dura, desmotivación de los actores para tomar otras medidas de coerción, decidimos arribar a una reforma, entre comillas, que implicaba ampliación de plazos. Lo bueno que tuvo fue algunas conquistas en el ámbito de los derechos de las víctimas, ampliación de plazos para acomodar el sistema y unos detalles vinculados a la peligrosidad, a la gravedad del caso y al posible daño causado a la víctima en una fase iniciaria como es la fase preparatoria, donde se conocen las medidas de coerción. De manera que un juez en esa audiencia de medida de coerción termina refiriéndose a cuestiones que son más propias de las fases posteriores y lo hace sin utilizar los métodos adecuados. Eso entonces produce que efectivamente tengamos un nivel muy alto de prisión preventiva que se convierte para nosotros en la principal negación o el principal problema para el principio de presunción de inocencia y para los derechos del imputado. En todo caso, yo no creo que eso pueda mejorar significativamente en los próximos años, porque cada día noto que se entiende menos el problema. Y los tomadores de decisiones políticas no entienden nada, en lo absoluto, porque en los discursos del día a día, muy por el contrario de entender estas situaciones del sistema penitenciario, de entender la realidad de las medidas de coerción como excepcionales, se promueve ser más duros al utilizarlas. Entonces no descarto, aunque no tenemos ni prisión obligatoria por ilícitos de ningún tipo en la República Dominicana,
ni tenemos periodos muy largos, son 12 meses en los casos ordinarios y 18 meses cuando se trata de casos complejos. No descarto que más adelante las reformas que puedan venir se vean tentadas a establecer límites de la prisión preventiva todavía un poco más agresivos que los que tenemos actualmente. Eso sería muy grave, pero como pueden ser procesos incontenibles, comencemos a observarlos desde ahora, a ver qué pasa, a ver si nos hacen caso. Bueno, muchas gracias.